Es fácil concebir que en algún punto de su trayectoria, Mayra Gómez Kemp tuvo la oportunidad de sucumbir al atractivo del universo televisivo, un ámbito que constantemente busca nuevas figuras dispuestas a todo por lograr reconocimiento. Hubo una época en la que su nombre resonaba con fuerza en los hogares españoles y parecía inevitable que se convirtiera en una de esas personalidades excéntricas envueltas en realities y en los formatos más comerciales. Sin embargo, Mayra logró resistir a este seductor pero arriesgado canto de sirena. A lo largo de los años, examinó con detenimiento cada una de sus posibilidades y, repetidamente, optó por rechazar un camino que no se ajustaba a lo que anhelaba, a pesar de que la tentación era fuerte. No por un anhelo de fama, sino por las asombrosas cifras que le ofrecían. Me ofrecieron cifras escandalosas para ser parte de realities, confesó en una ocasión. Pude haber estado en una isla idílica, en una cocina complicada o en otros formatos similares y cada vez que declinaba, sumaban ceros a la propuesta, intentando que cediera. Pero Mayra se mantuvo firme ante tales tentaciones. Mi dignidad no tiene precio, proclamó con firmeza. Nunca permitió que el resplandor de los focos o las promesas de un cheque generoso la sedujeran. Y antes de entrar en más pormenores sobre este intenso debate, queremos recordar a nuestra audiencia la importancia de respaldar nuestro canal. No olviden hacer clic en me gusta en nuestros vídeos, suscribirse para estar al tanto de las últimas noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Su apoyo es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir brindándoles la mejor información y entretenimiento. Es esencial subrayar que su rechazo no surgió desde una postura de desaprecio hacia aquellos que eligen participar en tales propuestas, sino desde una clara conciencia de su propia realidad y una profunda empatía hacia las circunstancias de muchos otros. Mayra comprendía que hay personas que, debido a sus situaciones, deben tomar decisiones complejas para salir adelante. No juzgo a quienes se ven forzados a involucrarse en esos programas, porque entiendo lo que significa enfrentarse a dificultades económicas, reflexionó con compasión. Ella misma había conocido la escasez y sabía lo que implicaba luchar para llegar a fin de mes. Fui muy pobre en el pasado y sé lo que es luchar a diario por salir de esa dificultad. Por ello, su perspectiva nunca se vio marcada por la crítica o el juicio hacia aquellos que decidieron seguir ese camino, sino que se trató de una introspección sobre su propio recorrido. Entiendo a quienes lo hacen por necesidad, insistió, pero gracias a Dios, yo no estoy en esa situación. No soy rica, pero tengo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Si no puedo disfrutar de ciertos lujos, como comer solomillo todos los días, me contento con algo más sencillo. Pero lo esencial nunca me falta. Esta estabilidad financiera le permitió adoptar una actitud decidida frente a las propuestas que se alejaban de su brújula ética. La fortaleza que le brindó esta situación, aunque no fuese ostentosa, fue suficiente para decir no cuando la oferta no concordaba con sus principios. Entre las razones que llevaron a Mayra a rechazar esas ofertas se destaca su negativa a participar en el juego de comentar sobre la vida ajena, un tema recurrente en numerosos programas de televisión. Jamás se hizo eco del juicio ni señaló con el dedo a nadie. El único que puede juzgar es Dios, y yo no soy él, afirmó en más de una ocasión, remarcando su carácter humilde. Su rechazo a ciertos formatos no solo respondía a su deseo de preservar su dignidad, sino también a su fe y creencias arraigadas que la acompañaron a lo largo de su trayecto vital y profesional. Hoy la recordamos, no solo como la icónica presentadora de 1, 2, 3, uno de los programas más amados de la historia de la televisión en España, sino también como una mujer que supo moverse en un entorno complicado sin sacrificar jamás su integridad. Su capacidad para rechazar en un ambiente que frecuentemente busca explotar lo sensacionalista es un potente testimonio de su carácter, su firmeza y su ética profesional. Mayra fue mucho más que una simple presentadora, fue una artista incansable que exploró prácticamente todas las vertientes del arte, haciéndolo siempre con una elegancia y profesionalidad que la distinguieron del resto. Hoy nos despedimos de ella con afecto y admiración, recordando su sabiduría y la enseñanza que nos deja en un mundo que a menudo nos incita a vendernos al mejor postor. La dignidad y los principios no tienen precio. Mayra Gómez Kemp fue mucho más que un rostro del espectáculo. Su polivalente talento la llevó a incursionar en múltiples facetas artísticas: actriz, cantante y presentadora. A lo largo de su carrera demostró una notable capacidad de adaptación, destacándose en todo lo que emprendería. No obstante, su trayectoria no estuvo exenta de desafíos. Los últimos años de su vida fueron particularmente difíciles, marcados por la penosa pérdida de su esposo, el actor argentino Alberto Berco, en 2010, y por su propia y larga lucha contra un cáncer de lengua que la puso a prueba, física y emocionalmente. A pesar de las adversidades, Mayra se mantuvo firme, enfrentando el dolor con una valentía que la convirtió en un símbolo de resiliencia y coraje. Estos obstáculos afectaron intensamente las 2 últimas décadas de su vida, pero lejos de rendirse,
continuó enfrentando cada golpe con una fuerza que servía de inspiración para quienes la rodeaban. Mayra supo demostrar que es posible permanecer firme ante la adversidad y que el espíritu humano puede superar incluso las pruebas más difíciles. Su historia no es solo la de una mujer que brilló en la televisión, sino también la de una persona que encaró los momentos más oscuros de la vida con una luz que jamás dejó de iluminar. En su despedida, revisamos su legado, como es común cuando una figura de su envergadura deja este mundo, viendo que su influencia no se limita únicamente a su éxito profesional, sino también a su capacidad de resistir y levantarse frente a la adversidad. Es esta dualidad la que la convierte en una personalidad memorable, una mujer que supo ganarse el cariño de millones a través de la pantalla mientras enfrentaba sus propios retos en privado, sin nunca perder su integridad. Mayra Gómez Kemp nació en La Habana, Cuba, el 14 de febrero de 1948, en el seno de una familia de artistas. Su padre, Ramiro Gómez Kemp, fue un reconocido actor de cine y teatro, y su madre, Belia Martínez, también dejó su huella como actriz destacada. Desde su infancia, su vida estuvo entrelazada con el mundo del arte, aunque los años iniciales estuvieron marcados por constantes desplazamientos. Su familia se mudó primero a Puerto Rico, donde transcurrió una parte de su infancia, luego a Venezuela, y finalmente a Miami, donde la joven Mayra empezó a forjar su propio camino en el mundo del espectáculo. A pesar de haber vivido en diversos países, fue en España donde desarrolló gran parte de su carrera. Antes de asentarse allí, ya había protagonizado sus primeros papeles como actriz en Miami, sobresaliendo en producciones teatrales como The Rocky Horror Picture Show, donde interpretó el rol de Magenta, una interpretación que dejó una huella en su trayectoria y que le permitió explorar su faceta más audaz y experimental en la actuación. Fue en esa etapa cuando conoció al que sería el amor de su vida, el actor argentino Alberto Berco. Ambos compartían una profunda pasión por el arte, y esa conexión cimentó el matrimonio que iniciaron en 1973, manteniéndose hasta la trágica muerte de Berco en 1976. Mayra llegó a un proyecto que cambiaría radicalmente el curso de su carrera. 1, 2, 3. Responda otra vez, el legendario concurso de la televisión española. Sin embargo, su llegada como presentadora no fue inmediata, ya que al principio apareció en el programa en pequeños papeles como actriz. Fue una etapa en la que la joven aún se encontraba intentando encontrar su lugar en el ámbito televisivo español. No obstante, su carisma y destreza pronto captaron la atención, y poco a poco fue ascendiendo hasta convertirse en una figura indispensable del programa. Antes de asumir el rol de presentadora, también integró el grupo musical Acuario, junto a otras dos colegas del programa, María Durán y Beatriz Escudero, quienes al igual que ella, habían comenzado como azafatas en 1, 2, 3. El trío musical tuvo un éxito moderado con canciones como Rema Marinero y Flor de Viento, lo que permitió a Mayra explorar su talento como cantante, una de las múltiples facetas en las que destacó a lo largo de su vida. En 1982 llegó el acontecimiento que solidificaría a Mayra como una de las presentadoras más queridas y respetadas de la televisión española. Se convirtió en la primera mujer en dirigir 1, 2, 3, sucediendo a Kiko Ledgar. Su estilo inigualable, su inteligencia y su agudo sentido del humor la convirtieron en una figura icónica. Bajo su liderazgo, el programa alcanzó su máximo esplendor y Mayra se convirtió en un rostro familiar en los hogares españoles, ganándose el cariño y la admiración de millones de espectadores. Sin embargo, el camino no fue siempre llano. La televisión puede ser un negocio voraz y Mayra lo experimentó en carne propia. A pesar de las fluctuaciones, su fortaleza y profesionalismo le permitieron mantenerse en la industria durante más de 2 décadas, marcando a varias generaciones con su estilo distintivo. Su capacidad para adaptarse a diversas facetas del entretenimiento es un testimonio de su singularidad, algo que no muchas figuras del medio pueden reivindicar con tanta propiedad. Los últimos años de su vida, como se ha mencionado, fueron particularmente complicados. El cáncer de lengua que le fue diagnosticado le robó parte de su voz, pero no su esencia. Enfrentó la enfermedad con la misma valentía que había demostrado ante los desafíos de su carrera. A pesar de las limitaciones físicas, jamás perdió su optimismo ni su sonrisa, convirtiéndose en un ejemplo de lucha y superación para todos aquellos que la admiraban. Mayra no solo enfrentó su enfermedad, sino que también decidió hablar con franqueza sobre su situación, lo que la humanizó aún más ante el público. Hoy, al recordarla, no solo evocamos la imagen de la actriz y presentadora que estuvo con nosotros por tanto tiempo, sino también la de una mujer fuerte, valiente y luchadora que nunca claudicó. Mayra Gómez Kemp ha dejado una huella imborrable en la historia de la televisión española, y más que eso, ha dejado un legado emocional en los corazones de todos aquellos que la conocieron, ya sea en persona o a través de la pantalla. Siempre será recordada como una mujer que, a pesar de las adversidades, conservó su dignidad y su integridad,
y que su ejemplo nos enseñó a enfrentar las situaciones más difíciles con valentía y fortaleza. Mayra Gómez Kemp, quien alguna vez fue la joven y carismática presentadora que arrasó en audiencias, se transformó con el tiempo en una mujer elegante y madura. Su presencia seguía siendo impactante, aunque algunas imágenes parecieran mostrarla mayor de lo que era en realidad. Este cambio en su apariencia no pasó desapercibido, ni para el público ni para los medios, que con frecuencia hacían hincapié en su aspecto. Sin embargo, esa percepción externa no logró oscurecer los logros acumulados a lo largo de una carrera rica y diversa, colmada de éxitos en diversas facetas del espectáculo. Durante su trayectoria televisiva, Mayra convivió y trabajó con muchas azafatas, quienes bajo su ala se transformaron en figuras destacadas del panorama artístico español. Entre ellas, se encuentran nombres como Kim Mannin y Silvia Marsa, quienes comenzaron bajo su tutela y aprendieron mucho de su profesionalismo. Sin embargo, también colaboró con otras mujeres que eventualmente se convirtieron en verdaderas estrellas del espectáculo, como Lidia Bosch y Nina. Cada una de ellas forjó su camino en el entretenimiento, pero es indiscutible que su paso por el mítico 1, 2, 3, con una Mayra al mando dejó una huella imborrable en sus trayectorias. En la última parte de los años 80, Mayra decidió dar un nuevo rumbo a su carrera, alejándose de la televisión para concentrarse en la radio, específicamente en el incipiente proyecto de Antena 3 Radio. Aunque esta etapa no fue la más memorable o fructífera de su carrera, testimonia su interés en seguir explorando nuevos horizontes en el espectro de los medios. Mayra no era una artista que se conformara con lo que ya había alcanzado, siempre buscaba desafíos que la mantuvieran activa y le brindaran la oportunidad de crecer en otros formatos. Sin embargo, ella misma reconoció en varias ocasiones que este capítulo radial no fue el más gratificante, a pesar del interés que puso en su trabajo. Aún así, su tiempo en la radio pasó sin dejar una gran impresión en su vida pública. Uno de los proyectos en los que Mayra demostró su versatilidad fue su programa de entrevistas, Íntimamente Mayra. Aunque no alcanzó la fama de otros formatos más populares, este espacio va un claro reflejo de su capacidad para adaptarse a diferentes estilos. La estructura del programa era simple y cercana, solo ella, un piano, y algunos amigos del medio artístico a quienes invitaba, quienes participaban sin recompensas económicas, solamente por la amistad y respeto que sentían hacia ella. La propuesta tenía un aire muy personal, casi familiar, lo que la hacía especial y única. Aunque no tuvo el éxito que se esperaba, su creación fue otro ejemplo más del esfuerzo y dedicación de Mayra por seguir activa y relevante en un entorno cada vez más competitivo y cambiante. A medida que pasaban los años, aunque algunos pudieran pensar que Mayra había pasado a un segundo plano, sus proyectos en las televisiones autonómicas probaron lo contrario. Aunque quizás no contaba con la misma exposición que en su época de gloria, supo construir una conexión especial con las audiencias en comunidades como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Algunos de estos programas regionales dejaron una huella importante en la memoria colectiva de los televidentes, y las sintonías de esos espacios aún son recordadas con nostalgia por muchos. Aunque su trabajo en este tipo de televisión podría parecer menos glamuroso para algunos, su influencia y legado se mantuvieron firmes en estas audiencias. Incluso en la década de los 2000, algunos de los formatos en los que Mayra participó o dirigió en el pasado fueron rescatados, en particular, un formato similar al de Íntimamente Mayra, que fue recuperado por Televisión Española, esta vez bajo la dirección de la humorista Paz Padilla. Sin embargo, aunque el concepto era familiar, la magia de aquellos momentos que había creado Mayra no se replicó de la misma manera, y el nuevo formato no logró el impacto que tuvo el original. Esto demuestra que, aunque algunos programas pueden ser revividos, la esencia de quien los dirige y la conexión establecida con el público son difíciles de emular. Durante este periodo, Mayra optó por mantenerse al margen de la televisión, mientras su emblemático programa 1, 2, 3 continuaba bajo otras direcciones. Esta decisión no estuvo exenta de controversias, ya que su ausencia generó tensiones con el creador del programa, Chicho Ibáñez Serrador. Chicho, una mente luminosa de la televisión con quien Mayra había trabajado estrechamente durante sus años en 1, 2, 3, decidió seguir adelante con el programa con diferentes presentadores, una acción que no fue bien recibida por ella. Aunque ambos mantenían un respeto mutuo por el trabajo del otro, este desacuerdo manchó una relación profesional que hasta entonces había sido exitosa y colaborativa. A pesar de estas tensiones y su distanciamiento de los grandes focos mediáticos, la figura de Mayra nunca dejó de estar presente en la memoria del público. Su profesionalismo, carisma y capacidad de adaptación a diferentes formatos lo convirtieron en una de las figuras más queridas de la televisión española. Su legado completa aún más sus logros individuales. Supo rodearse de grandes profesionales y, sobre todo, construir una carrera marcada por el respeto hacia el público. Así,
Aunque la televisión cambió con el tiempo y nuevas estrellas emergieron, Mayra Gómez Kemp siempre será recordada, no solo como la inolvidable presentadora de 1, 2, 3, sino como una mujer que, a pesar de las dificultades, se mantuvo fiel a sí misma y a su pasión por el espectáculo. Su dignidad y esfuerzo constante son lecciones para las generaciones futuras de artistas que aspiran a encontrar su lugar en un medio tan complejo y a veces implacable como la televisión. El distanciamiento entre Mayra y Chicho Ibáñez Serrador, que se gestó tras su salida de 1, 2, 3, duró varios años y marcó una separación profesional caracterizada tanto por diferencias como por el respeto que ambos mantenían por el talento y la contribución del otro en el ámbito televisivo. Sin embargo, con el advenimiento del nuevo milenio, comenzando la década de los 2000, la relación entre ambos empezó a reconstruirse, en buena parte gracias a la insistencia de profesionales del medio que anhelaban volver a ver a esta emblemática pareja colaborando junta. Aquellos años vieron un resurgir de la nostalgia por los grandes momentos de la televisión clásica, y muchos de quienes crecieron observando el exitoso dúo de Mayra y Chicho solicitaban su regreso a pantalla. Aunque Mayra ya no estaba en la cúspide de la popularidad como en los años dorados de su show, durante este tiempo comenzó a colaborar en diversos programas, pero en roles más secundarios y sin la relevancia que había tenido como presentadora estrella. Pese a ser una figura ampliamente querida por el público, ya no lideraba grandes formatos televisivos, generando curiosidad entre sus seguidores y el público en general, quienes no comprendían por qué una personalidad de su carisma y capacidad no continuaba ocupando un lugar central en los programas más destacados. La recopilación para este misterio llegó cuando, con su habitual franqueza, decidió compartir su experiencia en una entrevista para el programa Saber Vivir, presentado por Manuel Torreiglesias en Televisión Española. Fue en esa conmovedora conversación que Mayra expuso uno de los aspectos más humanos y vulnerables de su vida, revelando detalles que había mantenido en la sombra del espectáculo. Dijo que parte de la razón de su retiro parcial del medio se debía a la delicada situación de salud de su esposo Alberto Berco, quien enfrentaba una depresión crónica. Leal y devota, Mayra se volcó por completo en el cuidado de su pareja, priorizando su bienestar y el familiar sobre su carrera profesional. Esa decisión, aunque complicada, la fortaleció como persona y fluía su gran capacidad para enfrentar adversidades con dignidad. Estos aspectos de su vida eran conocidos por pocos, y su revelación permitió al público ver a Mayra desde una perspectiva más íntima y comprensiva. En esa misma entrevista, Mayra también tocó otro tema que, aunque personal, había sido objeto de especulación: la razón detrás de su falta de maternidad. De manera frecuente, las entrevistas que recibía involucraban preguntas que consideraba inapropiadas e invasivas, siendo la insistencia sobre su elección de no tener hijos una de las cuestiones que más la incomodaban. Respecto a su vida en el ojo público, había intentado mantener siempre una línea clara entre lo privado y lo profesional, evitando conceder entrevistas que, además de resultar incómodas, buscaba proteger su intimidad y la de su esposo. Sin embargo, jamás renunció a ser una mujer resiliente y fuerte. Su entereza ante los desafíos y su capacidad para mantenerse firme en sus decisiones la transformaron en un referente, no solo en el mundo del espectáculo, sino también para quienes enfrentan complicaciones en sus contextos personales. Mayra siempre fue clara en proseguir sin permitir que las adversidades marcaran su trayectoria vital ni profesional, y esa actitud de coraje y dignidad ante los retos se convirtió en una de las razones por las que incluso después de irse del foco televisivo, su figura continuó siendo admirada y recordada con afecto. Aunque en los años posteriores, Mayra colaboró en programas menores, como espacios de cocina y tertulias en Antena 3, su legado televisivo trasciende ampliamente esas participaciones ocasionales. Su impacto en el ámbito de la televisión española fue profundo y duradero. La memoria que el público conserva de ella está íntimamente asociada a su época dorada como presentadora de 1, 2, 3, pero también a ese talento innato que la destacaba y al profesionalismo que mostró a lo largo de su carrera. Mayra logró lo que tan pocos pueden: mantener su vida personal prácticamente al margen del escrutinio mediático. A pesar de ser una figura pública extremadamente popular, logró establecer límites claros entre su vida profesional y su privacidad, una capacidad que, junto a su ética de trabajo y versatilidad como artista, cimentó su posición en la historia de la televisión española. La manera en que gestionó su vida tanto pública como privada refleja su carácter fuerte y resuelto. Mayra siempre tuvo claro que su éxito no dependía de exponer cada faceta de su vida, sino de su dedicación, su talento y su habilidad para conectar con el público a través de la pantalla. A pesar de que las circunstancias la llevaron a dar un paso atrás en su trayectoria, jamás dejó de ser un referente en el mundo del espectáculo. Hoy, en el recuerdo de Mayra Gómez Kemp, no solo celebramos a la presentadora que dejó huella en la televisión, sino también a la mujer que supo mantener su dignidad y privacidad intactas, incluso en los momentos más difíciles.
Su legado no reside solo en los logros que consiguió ante las cámaras, sino también en el respeto y cariño que siempre mostró hacia su público y hacia sí misma. Este equilibrio entre lo profesional y lo personal, acompañado de su capacidad para superar las adversidades, la convierten en un icono atemporal del entretenimiento español. El gran drama que se escondía tras la imagen de la conocida presentadora se encontraba en su propio hogar. Mayira Gómez Kemp, siempre valiente, tuvo que lidiar durante años con la depresión crónica de su esposo, Alberto Berco. A pesar de las dificultades, ella enfrentó todo con determinación, sin traspasar los límites que se había impuesto. Su carrera dio un giro interesante cuando se unió al programa El Club de Flo, un espacio en La Sexta donde demostró de nuevo su talento como actriz y humorista, explorando su faceta de comediante a través de monólogos. A pesar de recibir ofertas para participar en realities, optó por experiencias como esta, reafirmando su versatilidad en el panorama artístico. En una de las experiencias que más disfrutó, Mayira recordó cómo se enfrentó a nuevos desafíos. Pensé que pasaríamos los días bebiendo martinis y cenando en la mesa del capitán, pero la realidad fue muy diferente. Torneos de petanca por la mañana, partidas de julepe por la tarde, y por la noche, el espectáculo de Ángelo, un personaje único. A lo largo de 14 programas, Mayira se destacó, llegando a ser finalista y describiendo esa etapa como una de las más gratificantes de su vida, en la que aprendió a montar un monólogo en pocos días, una experiencia que consideró emocionante. En la década de los 2000, Mayira continuó colaborando en programas como Qué tiempo tan feliz, a pesar de que su salud comenzaba a degradarse, enfrentando un cáncer de lengua que preocupaba a muchos. Siempre se sintió agradecida por el apoyo del público y los colegas de la televisión. A pesar de que su voz había cambiado y le costaba hablar, su figura icónica en la televisión española nunca se diluyó. A lo largo de su carrera, preservó su imagen impecable y se desapegó de los escándalos. El golpe más devastador llegó en 2021, cuando perdió a su esposo, un duro golpe para ella. Alberto Berco, además de ser su compañero de vida, mantenía lazos familiares con el famoso dúo Pimpinela. Después de su fallecimiento, Mayira eligió vivir en soledad, una decisión personal. Este trágico episodio culminó con su retirada gradual de la esfera pública, apareciendo esporádicamente en unos pocos programas. En una de sus últimas apariciones en PAME, protagonizó un momento tenso con Paz Padilla, quien también había perdido a su esposo recientemente, lo que provocó una reacción inesperada de Mayira. Finalmente, ella decidió distanciarse cada vez más de los medios. En abril pasado, en una entrevista con Jaime Cantizano en Mañaneros, se despidió públicamente, cerrando así su ciclo en la televisión española. Las noticias más recientes sobre su estado de salud eran preocupantes, tras un accidente doméstico que la dejó incapacitada durante varias horas antes de recibir auxilio. A pesar de aparentar una recuperación, su condición física siguió deteriorándose y los informes médicos sugerían que ese accidente podría haber provocado una falla multiorgánica que derivó en su deceso. Quiero finalizar este homenaje recordando una de las pasiones que Mayira pensó que nunca podría regresar a ejercer tras su enfermedad: la música. Aunque su voz ya no era la misma, la vimos conmover al público en programas como Qué tiempo tan feliz, donde recuperó una de sus actuaciones más especiales de su época en televisión española justo después de dejar el trío Acuario. Descanse en paz, Mayira Gómez Kemp, una figura inolvidable en el mundo de la televisión española. Y así concluimos nuestro repaso por las últimas noticias del universo de Tele5. Si este vídeo ha sido de tu agrado, no olvides dar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las historias más candentes, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo y comparte tus impresiones con nosotros. Únete a la conversación.